Bueno, muy bien. Ahora Estamos con un sí. programa realmente intenso, interesantísimo, muy abocados hoy periodísticamente al tema educación. Y el tema educación es un tema clave, es sumamente importante, es vital la educación. Decía Freud, el niño es el padre del hombre del futuro. Fíjate vos lo que decía Freud, es decir, el niño según es formado va a ser luego la persona del futuro, va a ser ese adulto del futuro. Dame un niño bien educado y no importa con quién se junte, decía Freud. El niño cuando es educado sobre bases sólidas del punto de vista moral, del punto de vista ético, que es distinto a lo moral son los usos y costumbres y saber vivir en sociedad, la ética ya es algo más profundo, es qué convicciones o pensamiento tenemos acerca del bien y del mal, y a partir de ahí también la formación en historia, en filosofía, en humanidades, para tener esa cabeza universal que te la tiene que dar un modelo educativo. Así lo ha planteado Uruguay desde José Pedro Varela en adelante, lo conversábamos con Conrado Rodríguez, Mercedes, está Mercedes Vigil con nosotros. ¿Quién más apropiado para hablar de estos temas que Mercedes Vigil? Un día tenemos que hacer un capítulo aparte y decirles a todos ustedes la cantidad de libros que publicó Mercedes. Una escritora reconocida internacionalmente, tiene un montón de libros, pero hay que hacer, claro, un estudio previo, yo me tengo que tomar ese trabajo y decirles a ustedes qué significa la obra literaria de Mercedes Vigil y qué significa el nombre de Mercedes Vigil, no solo en nuestro país, sino en el exterior. Bienvenida, Mercedes. Otro lujo del programa que tenemos, ¿eh? Muchas gracias, buenos días para ti, para todos tus oyentes. La educación es la base fundamental y en la historia moderna, para poner un punto en algún lado, hubieron dos tendencias, la de los griegos, que comprendieron que una república sin ciudadanos educados no era verdaderamente una república y se dedicaron a educar, y la de los persas. Los persas no les interesaba que el hijo de un obrero dejara de ser obrero, y entonces no educaron, sino que adoctrinaron para que continuara el poder y la educación en manos de unos pocos. Si tengo que hacer un paralelismo en los tiempos modernos, yo tengo que decir que los populismos se han dedicado, como los persas, a adoctrinar. Y Mm. esa es la actual puja, la que tú repetís y te escuché hablando con Conrado. La puja es entre volver a la senda de educar en ciudadanía, esto es, no solo educar para tener una profesión para la vida o un oficio, Mm. sino educar ciudadanos razonables capaces de elegir una vida digna, y esto es educar en valores, educar en el respeto al prójimo, educar en las libertades, o hacer como los persas y seguir adoctrinando, porque lo que está pasando al día de hoy, especialmente en varios países de Occidente y particularmente en Iberoamérica, es que los populismos que no son una vertiente ideológica, sino el populismo es una manera de gobernar, de Una ejercer el estrategia, poder. exacto. Por eso es que a veces las discusiones entre los politólogos, si los populismos son de izquierda y derecha, el populismo es una manera de gobernar. Sí, Y esto viene a que colación, tiende, disculpa que te interrumpa, que sí, tiende por su modalidad de gobernar, por su estrategia de gobierno, tiende al totalitarismo. Puede ser de izquierda o puede ser derecha. En definitiva, el pedigrí ahí ya no interesa tanto, porque es claro. instalar un Estado totalitarista o totalitario. Porque son Esto viene, finalistas, dice sí, un gran teórico inglés, son esto viene, finalistas. viene a cuento de dos cosas, que las repúblicas tienen que educar en defensa propia. Mm. Es una cualidad fundamental la educación del ciudadano a la hora de mantener la república, pero también viene a cuento de un breve comentario que yo quería hacer y que preparé anoche sobre el tema en el que íbamos a conversar, y se titula, que es un artículo que lo Mm. voy a subir después a redes, el fin del Estado moderno. Yo creo, Rubén, Mm. que el Estado tal cual está concebido desde épocas modernas, vamos a recordarle a la ciudadanía que el ser humano vivió miles y miles de años
en clanes y en familias. El Eso. Estado moderno es una construcción del siglo XIV y XV, y según Thomas Hobbes, que para mí es vital, él dice que el Estado, la asociación en comunidades es algo artificial, porque dice que el ser humano que vivió millones de años en libertad absoluta se tornaba peligroso e impredecible. Entonces las comunidades se fueron agrupando y realizando pactos y cediéndole a esa conformación de lo que hoy conocemos y que no tiene más de 500 años, ciertas funciones y el poder coercitivo de una comunidad. Bueno, eso yo creo que está en entredicho. Yo creo que si no volvemos a definir la acción y la función del Estado, el Estado va a desaparecer porque dejó de obedecer al pacto ciudadano, y en las últimas décadas y en el último siglo, esos pactos entre comunidades pasaron a ser pacto entre funcionarios políticos que se están separando cada vez más de la ciudadanía. Y por eso el comentario que tú partiste y que empezaste con Conrado de la educación, el Estado y los ciudadanos en los últimos 500 años le dimos algunas potestades al Estado y al poder coercitivo, como es la seguridad, la justicia y la educación, y en los últimos 100 años el Estado se puso a hacer de todo y mal. Por consiguiente, las principales funciones que el ciudadano le dio al Estado, como es la seguridad, hoy la seguridad está en crisis. La educación está en crisis. Las cárceles se están desbordando, el principio de autoridad se quebró, las cárceles desbordan y no reforman, las escuelas y las universidades quebraron y están adoctrinando y no educando. Por consiguiente, si no reformulamos el Estado, yo creo, con tristeza, que el futuro, no en los próximos años, pero sí en las próximas décadas, va a ser un Estado absolutamente desfigurado, como ya lo es ahora, Rubén. Vamos a ser sinceros, quien hoy necesita salud de calidad debe recurrir a la salud privada. Quien hoy necesita educación de calidad debe recurrir a la educación privada. Quien hoy necesita seguridad particular debe recurrir a la seguridad privada. Por consiguiente, el enorme flujo de dinero de nuestros impuestos, y no solo de nuestros impuestos, los estados y los estados emergentes cada día más, contraen enormes préstamos internacionales, no para hacer una gran reforma de la educación o para hacer viviendas, sino para mantener el funcionamiento de un Estado que cada día funciona peor. Sí, sí. Y además en ese funcionamiento va sustentando organizaciones que son una suerte de clanes corporativistas que van minando la unidad de ese Estado. Decía algo para mí importantísimo Immanuel Kant, que se lo puede considerar uno de los padres fundadores del pensamiento del Estado moderno, autor de segunda mitad del siglo XVIII ya, que va a ser prácticamente el inspirador de Hegel, por ejemplo. Claro. Decía en sus escritos políticos, ¿no? En su filosofía política, que el Estado moderno, especialmente ese Estado europeo, era el esfuerzo ingente de la racionalidad del ser humano, por lo que tú decís, porque él sabía muy bien que venimos de miles de años de estructuras clánicas o tribales de poder, que no son racionales. En cambio, esa Clarísimo. racionalidad que se la puede rastrear en esos siglos XIV y XV con los primeros estados nacionales, y como bien Thomas Hobbes lo citaste a la perfección, plantea esa suerte de organización que unifica a través de un pacto de distintos clanes y organizaciones, pero a través de un mecanismo coercitivo, la ley. Bueno, luego dice Kant que el único pacto posible para que exista un Estado moderno, liberal, de derecho, es que se genere permanentemente a través del ámbito educativo, fundamentalmente, a través de los cometidos que el Estado tiene en ese ámbito educativo y en otros ámbitos públicos,
en la convicción colectiva de que lo que nos identifica a todos por igual y nos unifica es que somos todos libres e iguales ante la ley. Eso dice Kant. Eso ya lo plantea Kant. Lo que nos tiene que dar sensación de unidad estatal, nacional, es que todos participamos del mismo concepto de que somos iguales ante la ley y que todos nos debemos respetar en nuestras libertades, porque el Estado nos cobija en esas libertades. Bueno, eso hoy está totalmente violentado y está tergiversado por lo que tú decís. Hoy estamos viviendo con estados que se desconfiguraron en esa función, y al desconfigurarse ese cometido que está en nuestra Constitución de la República, esos presupuestos pasan a ser presupuestos falaciosos, presupuestos mentirosos de un Estado de derecho formal. Queda la Y- cáscara, es un Estado Sí, formal. y lo peor, y acá vamos a buscar responsabilidades, porque esto de diluir responsabilidades cuando estamos en momentos de crisis, lo único que hace es continuar con el statu quo. Tenemos políticos que se han embarcado, y lo digo ahora, no lo digo hace 15 años, lo digo hoy, se han desfigurado en sus funciones y entonces emplean gran cantidad de dinero y crean enormes establishment dentro del Estado para cosas que son absolutamente accesorias y se olvidan de los pilares fundamentales y se piden préstamos para cosas absurdas mientras la esencia se sigue desconfigurando ante la mirada miope de quienes administran el Estado. Y esto es un hecho real. Fíjate tú una cosa, Lo que está hoy en pasando Oriente, ahora, Mercedes, la invasión de Rusia a Ucrania y ese eje del mal de Rusia, China e Irán hackeando al mundo, y el mundo que va al compás de lo que ellos deciden, porque por más bloqueo económico y más sanciones, están esperando todo el tiempo y Macron desesperado va todo el tiempo a ver qué dice China y está planteando incluso un juicio internacional a Putin, le está planteando a Occidente que se resetee en su formación del Estado porque está pasando esto. Ha gastado cifras millonarias en políticas artificiales, cosméticas, y no ha gastado lo que tiene que gastar o invertir, que es en la educación de su ciudadanía y en sí, la defensa de su Estado nacional republicano. no solo eso, Rubén, voy a complementar porque es algo que estaba escribiendo justamente. Nos ha demostrado, la guerra en Ucrania nos ha demostrado cómo las burocracias en los estados occidentales, esto es, las burocracias no solo de los gobiernos, sino de los organismos internacionales, han estado los últimos 50 años entretenidas en cosas absurdas y fueron incapaces de prever y de atemperar lo que hoy está pasando con Rusia y Ucrania, pero también, Rubén, y no vamos a dejar de ver la comarca, la suba de, por ejemplo, de los femicidios o de, los homicidios, de la violencia intrafamiliar contra niños, ancianos, esa suba le está demostrando a la burocracia estatal uruguaya y regional que esa burocracia está gastando y se está ocupando en paparruchadas. Yo el otro día entré al hospital de clínicas a vacunarme y estaba lleno de banderines morados que salen dinero, está lleno de cosas artificiales que salen dinero y que han demostrado ser absolutamente inútiles en los últimos 30 años, porque esto rige en los países nórdicos, en Europa. Las burocracias están retroalimentándose de funcionarios y de mensajes que no sirven para nada. Para Es nada. más, escuchando el otro día a unos exintegrantes del Parlamento de Bruselas, que ya no formaban parte, le endilgaban al Parlamento Europeo, y lo hemos visto porque integrantes de nuestro gobierno han estado y lo han publicado en las redes, de visita el año anterior en el Parlamento de Bruselas, le endilgan con mucho acierto el estar tan ocupados en políticas estúpidas de género Claro, y no haberse abocado al problema que Putin viene anunciando que va a suceder hace 10 años. claro. Y esto pasa en Uruguay. Nuestras cárceles desbordan. Rubén,
Mm. Ayer en un informe en la radio se dijo con números exactos que 1 de cada 2 niños que nacen en Uruguay nacen bajo la línea de pobreza. Esto, esto debería alertar a gente que está fotografiándose, que está hoy en París reunida discutiendo cuántos pronombres podemos emplear con nuestros niños, a recortar esas políticas absurdas y ponerse a trabajar. Fíjate tú una cosa, Seguro. hoy Eduardo Luz, compañero nuestro de Oriental, hizo un comentario en Radio Oriental sobre los cartelones y la violación de la laicidad en las universidades, Sí, lo hablamos que, hoy eso. Mm. claro, bajo la ley, bajo la independencia de la educación, tenemos que nosotros irnos a la Constitución de la República que prohíbe ese tipo de manifestaciones. Y cuando el periodista le preguntó a Eduardo, que es un sabio jurídico, qué podía hacerse, la verdad es que tuvo que decir que el Uruguay está huérfano de algún sistema para controlar cuando esas violaciones se dan. Por consiguiente, dejémonos de discutir cuántos pronombres tienen que llevar los niños y pongámonos a legislar. La coalición tiene mayorías. Por consiguiente, hay una cantidad de cosas que no se pueden hacer, pero hay otras que sí se pueden hacer. Bueno, te paso una Pongámonos a noticia legislar respecto a sobre eso. eso. Te paso una noticia. Conrado me acaba de dar, entre las primicias que me da de la actividad legislativa que va a venir a partir del 28, se está en un proyecto que tiene que ver con un consejo por la laicidad, un consejo en la educación, para la laicidad en la educación, porque está violada la laicidad en la educación, en toda la educación secundaria, en toda la educación técnica secundaria, y la universidad que además es autónoma de las autoridades del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, tiene que ocurrir ahí un mecanismo legal que sea efectivo para hacer el cumplimiento de ese principio de laicidad que establece el artículo 58 de la Constitución. Ahora, quiero ir al punto mientras estos estados occidentales han gastado tanto dinero en políticas absurdas que comprometen los presupuestos nacionales, políticas perniciosas que precisamente contravienen al Estado republicano en su unidad, porque son clánicas, porque son separatistas, que son Y las violan políticas la de género, laicidad. Y todas las, violan toda la laicidad. toda la laicidad, porque son políticas Son proselitistas, ideología. son Son, ideologías son proselitistas. ideología. Claro, y tienen en su seno, es inmanente a esa ideología el proselitismo, no son democráticas. Por lo tanto, que Occidente haya incorporado eso, bueno, craso error. Y ese Occidente que viene golpeado por Primera Guerra Mundial, entre guerras, Segunda Guerra Mundial, una Guerra Fría, sí pensó con Fukuyama que había terminado la historia de esa guerra, bueno, estuvieron muy equivocados. Y perdieron tiempo, 40 años, hablando de estas políticas totalmente banales y dando presupuesto a sus estados. Gran reclamo de movimientos nacionalistas europeos, entre los cuales está Vox, por ejemplo. Gran reclamo que hace. Y hoy se encuentra una Europa muy débil ante tiranos totalitaristas que vienen avisando esto hace mucho tiempo. Pero es el mismo Occidente, que se entregó a China y le vendió todo su conocimiento tecnológico, instaló sus empresas en China, la convirtió en la factoría del mundo, en la fábrica del mundo, y les dio poder a una China que en el año 59 no tenía poder económico alguno, porque ese régimen se caía, Mercedes, colapsaba igual que el de la Unión Soviética, porque hacen lo que hacen siempre, que es lo que están haciendo ahora, gastar todo el presupuesto del Estado en belicismo, gastarlo en conquistar territorios, en conquistar países, en adoctrinar, mientras su pueblo, bueno, vive como estará viviendo ahora el pueblo ruso, totalmente encaminado a la pobreza, un empobrecimiento total interno, pero este señor se da el lujo de cometer crímenes terribles como matar cantidad de niños, que yo ya no lo puedo ver porque me hace muy mal, No se de puede dejar ver, no se niños puede ver. espantosamente maltrechos, de generar enfermedad, 3,5 millones de ucranianos, cuando era un país que estaba viviendo en democracia, sin embromar a nadie, para hablar en criollo, y a este tipo se le ocurre ir a una guerra como si fuera siglo XIX. Y Pero sin embargo, Rubén, nos tiene a todos en vilo porque el tipo tiene los dispositivos nucleares puestos ahí para chantajear a Occidente, y Occidente no sabe qué hacer. Rubén, volviendo a la comarca, coincido y suscribo todo lo que estás diciendo, uno ya no puede mirar la televisión
Sí. porque ver esos niños es desgarrador. Acá en Uruguay, la violencia crece y los viejos y los niños están entrando en la línea de pobreza y nosotros seguimos, fíjate tú una Como heredero, cosa, ¿sabes por qué digo eso, Mercedes? Extrapolo, porque como herederos de esas políticas universalizadas claro, a través de los organismos internacionales, las políticas de género. Mientras el mundo estaba en vilo de una guerra nuclear, yo veía el 8 de marzo un montón de estúpidas, discúlpenme el término, reclamando que más derechos en una no, calle pero donde el vamos mundo a está por ponerle, terminar. sí, vamos a ponerle nombre y apellido. Cuando la señora Beatriz Argimón, vicepresidenta, y no le va a gustar a muchos, pero a mí me gusta poner, yo me gusta traer a la comarca la realidad. Inició esta comisión que tiene gastos y tiene funcionarios para evitar, lo dice ella, yo no lo digo, la violencia en las redes contra mujeres políticas es un absurdo. Si quería emplear nuestros dineros, debió haber iniciado una organización que se ocupara de la, por ejemplo, de la violencia en las redes contra niños y adolescentes y el bullying, que realmente es un flagelo. Claro. ¿Qué nos está diciendo la vicepresidenta de la República que sigue pie juntillas el guión de ONU? Que hay que solucionar el problema de la gente que está en política, que el resto no importa. No importan que los niños y los jóvenes se estén suicidando por el bullying que reciben en las aulas o en las redes. No, lo está diciendo, por eso es que yo le pido al ciudadano que sepa interpretar los mensajes. Acá lo importante es que las mujeres políticas no sufran bullying en las redes y para eso se emplea tiempo, dinero y Dinero. al Estado. No, es exactamente al revés. Yo Claro. voté a la coalición para que defienda a los adolescentes que se están suicidando por el bullying Sí, en las sí, sí, redes sí, o sí. por el bullying en las aulas. No, el poder político que hoy administra nuestros dineros y al que votamos Se quiere blindar. nos está diciendo que lo que le importa es lo que le pasa a las mujeres políticas. Claro. Volvemos a Hobbes. Hobbes tiene razón entonces al decir que el Estado es un organismo interna, un organismo artificial que en este momento, y lo extrapolo 200 años antes, no está cumpliendo la función de organizar y articular la mejor vida de los ciudadanos, sino solamente la vida de aquellos que integran la clase política, Rubén. Es Vamos, un vamos a, mensaje vamos a conversar. satánico. Ese tema es muy profundo y muy interesante. Es muy profundo porque vamos a conversar después lo que significa el concepto que es una creación artificial. Tenemos que remontarnos a Platón, tenemos que pasar por Hannah Arendt cuando nos explica qué es lo artificial, porque Total. eso es lo que enorgullece a la condición humana, eso halaga. Cuando decimos que hay algo artificial es porque está creado por el pensamiento humano, Claro. escapamos de los principios básicos de la sobrevivencia natural, de los instintos. Por ahí Nos viene Hobbes. volvemos civilizados. Exacto. Y ese esfuerzo civilizado y racional, como bien decís que tiene dudosamente 400 años, yo comparto más lo de Max Weber, tiene, yo te diría, 2 siglos, que es el Sí, Estado más o moderno menos, sí. republicano. Y después quiero ir a Max Weber en otro programa contigo y citarlo textualmente cuando en un librillo, en un opúsculo que se llama Tipologías de la Dominación, él le llama dominación a los tipos de gobierno y él se encarga de formular todas las nominaciones que hay para gobierno, administración. Hoy se habla mucho de la administración, viste que estamos en el mundo de los eufemismos, pero en verdad son tipos de gobierno. Bueno, él habla que en ese afán racional se puede pervertir en terminar en gobiernos burocráticos y plutocráticos, porque se va a compartimentar en clanes burocráticos a través de especialidades. Mirá lo que ya decía Max Weber, y creo que es lo que se está dando. Y pasa a ser un mundo ya no artificial, artificioso, cosmético, banal. Me parece que queda pendiente seguir con este tema porque es un tema enorme, ¿no? Que Es lo un estamos tema viendo y enorme, padeciendo. enorme, que hace y que pone en el centro, en el ojo de la... Acá el ojo de la tormenta no debe ser el sistema republicano, no debe ser la ciudadanía. El ojo de la tormenta debe ser aquellos individuos
a los que les dimos y le entregamos el manejo del poder coercitivo del Estado, ahí tiene que estar puesto. El problema no es la herramienta, la República sigue siendo el mejor de los sistemas posible con todas sus falacias. Totalmente. El ojo de la tormenta, y creo que lo más notorio en los últimos 60, 70 años, fue el surgimiento de una clase política, una suerte, que no son todos, por supuesto, de una especie dentro de la clase política que son los demagogos. Exacto. Que apelan al pensamiento mágico y que terminan gobernando solamente al beneficio propio. Ahí tiene que estar el ojo de la tormenta. Sí. Yo diría que tendríamos que hacer un ciclo y quizá titulemos El tercer ojo puesto en las burocracias que aparentan ser republicanas. Son de apariencia y no son elementos extraños, ajenos a nuestras repúblicas democráticas. Gracias, Mercedes, por estar con nosotros y conversar estos temas de muchísima profundidad. Gracias a todos ustedes. Voten bien este domingo, voten serenos, voten con la cabeza, y la semana que viene seguramente nos encontraremos para hablar no solo del resultado del plebiscito, sino de estas cosas tan importantes que hacen Guay. Por eso es tan importante. La República sigue siendo el mejor de los inventos posibles. Totalmente. Tenemos que darle un contenido mucho más justo y ciudadano. Muchas gracias. Y reactualizar a sus grandes pensadores, ¿no? Reactualizar a un Arturo Ardao. Igualmente para ti, Mercedes. Muchísimas gracias. Todos. La escritora Mercedes Vigil conversando con nosotros en su columna de los viernes, un lujo, ¿no? Bueno, se habrán dado cuenta. Vamos rápidamente a otro lujo del programa, que es el doctor Gustavo Subía, con quien también quiero hablar de este tema y en profundidad. Quédate ahí.